Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer unos ejercicios sobre divisibilidad y vamos a empezar con el ejercicio 1 que me pide que calculemos todos los divisores de 128. Bien, hallar los divisores de 128 es muy fácil, los vamos a trabajar colocándolos en una tabla donde voy a ir incluyendo en cada una de las celdas de esa tabla los divisores del 128. Ya sabéis que cualquier número tiene como divisores fijos a él mismo y al 1, por lo tanto tenemos el 1 y el 128 como divisores del 128, eso siempre, ¿vale? Bien, entre 2 hacer la división bueno, y comprobar que efectivamente es divisible entre 2, por lo tanto tenemos el 2 y el propio 64, ya que 128 al dividirlo entre 64 me va a dar 2 de cociente y de resto 0, por lo tanto el 2 y el 64 también son divisores del 128. Haced la división entre 3 y veis que no es divisible, no es exacta, y 128 entre 4, bueno, pues sí, 4 por 3, 12, 4 por 2, 8, 8, 0, por lo tanto el 4 y de nuevo el 32 también me sale como divisor del 128. Continuamos con 128 entre 5, lo voy a hacer y veis que, bueno, pues 5 por 5, 25, 28, 3, no es divisible, y así vais probando y llegáis hasta el 128 entre 6, que no lo es, 128 entre 7, que no lo es, y 128 entre 8, y veis que sí, con este sí. 12, 4, 8, 6, 48, 48, 0. Es decir, tenéis el 8 y el 16. Continuaríamos para ver si es divisible. De momento tenemos entre 1, entre 2, entre 4 y entre 8. ¿De acuerdo? Y vais probando 128 entre 9, 128 entre 10, ninguno de ellos funciona, 128 entre 11, ninguno de ellos me hace que sea exacta la división, entre 12, así hasta que llegáis al 128 entre 16. Al hacer el 128 entre 16 me da 8. Daros cuenta de una cosa, que este que tenéis aquí, esta división es la misma, salvo que habéis cambiado el divisor por el cociente. Por lo tanto, me volvería a salir aquí el 16 y aquí el 8. Cuando lleguéis a esa situación, ya hemos terminado de calcular los divisores, que son los que tenéis en la tabla. Los vamos a colocar en forma creciente, desde el 1 hasta el 128. ¿De acuerdo? Bien, pues tendríais que los divisores del 128 son entonces el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, el 64 y el 128. Son 8 divisores, ¿de acuerdo? Bien, vamos al siguiente ejercicio, que es muy sencillo. Calcula los 10 primeros múltiplos de 11, los múltiplos de un número, no ni más ni menos que la tabla de multiplicar, y se expresa de estas dos formas, o bien m entre paréntesis del 11, los múltiplos del 11, o 11 con un puntito arriba. La tabla del 11, pues bueno, 11 por 1, 11, hasta 11 por 10. Sería 11, 22, 33, 11 por 4, 44, 11 por 5, 55, 66, 77, 88, 99 y 110. Serían los 10 primeros múltiplos del 11. El ejercicio 2 me habla de que me dice que comprobemos si esos números, los que tenéis en el apartado A, 6534 y 641, son divisibles entre 2, 3, 5, 7, 9, 10 y 11, y no hay que hacerlo con la división, sino hay que hacerlo utilizando los criterios de divisibilidad. ¿De acuerdo? Bien, os voy a recordar los criterios de divisibilidad, que son los que tenéis aquí, los criterios de divisibilidad entre esos números, los voy a desplegar, y vamos a empezar por los criterios de divisibilidad entre 2, que es muy sencillo, un número divisible entre 2 y termina en 0 o en cifra par. Ahí tenéis un par de ejemplos, 432, 68, cualquier número que termine en 0 o en cifra par. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Bien, pues vamos a ver ese ejemplo, 564. Suma de sus cifras me da 15 y 15 es múltiplo de 3, por lo tanto 564 es múltiplo de 3, ¿de acuerdo? Bien, un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Esto es muy fácil, simplemente hay que ver el número en el que termina. Si es en 5 o en 0, pues es múltiplo de 5. Este es un poquito más difícil, un número divisible entre 7, si la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el cuadrado de las unidades es o 0 o múltiplo de 7. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo, lo voy a poner aquí.
Aquí tenéis 875, el número, sin la cifra de las unidades, que es 5, es decir, 87. Le quitáis el doble de las unidades, que es 10. 87 menos 10 es 77. 77 es múltiplo de 7, pues 875 también es múltiplo de 7, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entre 9, un número divisible entre 9, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Vamos a desplegar aquí un ejemplo. 297, la suma de sus cifras es 2 más 9 más 7, que es 18. 18 es múltiplo de 9, pues también lo será 297. Este es muy sencillito, un número divisible entre 10, si termina en 0, pues ahí tenéis un par de ejemplos. Y este, que es uno de los más complicados, un número divisible entre 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan la posición impar y las que ocupan la posición par es o 0 o múltiplo de 11. Vamos a desplegar un ejercicio, un ejemplo. 6.875, las cifras que ocupan la posición impar son 5 y 8, lo sumamos, me da 13, y le tenemos que quitar las que ocupan la suma de las que ocupan la posición par, que son 6 y 7, que me da también 13. Bien, 13 menos 13 es 0, estoy en esa condición. O es 0 o múltiplo de 11. Bien, pues 6.875, sin hacer la división, es múltiplo de 11. Bien, aquí tenéis los criterios, os los agrupo aquí para que los veáis de manera más clara, por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo, recordarlo, porque nos va a hacer falta para hacer este tipo de ejercicios. 6.534. Bien, vamos a ver, es divisible entre, lo voy a poner aquí, es divisible entre 2, lo es porque termina en cifra par, ¿de acuerdo? ¿Veis? El 4 pues termina en cifra par, el 4 es par. Es divisible entre 3, pues habrá que sumar 6 más 5 más 3 más 4. La suma de esto es 3, 14, 4, 18, y 18 es un múltiplo de 3, por lo tanto es divisible entre 3. ¿Es divisible entre 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. Termina en 4. No es divisible entre 5, entonces. ¿Es divisible entre 7? Pues para ver si es divisible entre 7 o múltiplo de 7, pues habría que al número 653 quitarle el doble de las unidades, que es 8. ¿De acuerdo? Eso me da 645. Esto o hacemos la división, o todavía no es fácil de ver si es divisible entre 7. Bien, pues voy a aplicar el mismo criterio a 645. Si no es divisible 645 entre 7, tampoco lo será 6.534, que es de donde proviene. Bien, pues a 64 le quito el doble de las unidades, que es 10. Me da 54, y 54 no es divisible entre 7. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entre 9. 9, la suma de sus cifras es 18, que es divisible entre 9, por lo tanto entre 9 sí lo es. No es divisible entre 10 porque no termina en 0, sino que termina en 4. Y no es divisible entre 11 porque sí. O vamos a verlo. A ver, para ver si es divisible entre 11, estoy aventurándome, hay que sumar las cifras que ocupan la posición impar, es decir, 4 y 5, que son 9. 4 más 5, que son 9, y quitarle las cifras que ocupan la posición par, que es 6 más 3, 9. Bien, pues tengo 9 menos 9, 0. Ah, pues sí, estoy en la condición. Entonces es múltiplo de 11. Ese número es o múltiplo de 11 o divisible también entre 11. Se puede decir de las dos formas. Y si trabajáis con un 641, pues bueno, este es mucho más sencillo, mucho más rápido. No es divisible entre 2 porque no termina ni en 0 ni en cifra par. No es divisible entre 3, ya que la suma de sus cifras es 11, y 11 no es divisible entre 3. Tampoco es divisible, no es divisible entre 2, ni entre 3, ni entre 5, porque no termina en 0 o en 5. Ni es divisible entre 7, porque la suma de sus cifras, la diferencia entre la cifra una vez quitadas las unidades y el doble de las unidades es 62, y 62 no es divisible entre 7. Tampoco es divisible entre 9 porque la suma de las cifras es 11 y no es divisible entre 9. Tampoco es divisible entre 10 porque no termina en 0, y no es divisible tampoco entre 11, ya que tengo la suma que ocupan la posición impar menos la que ocupan la posición par, que solo hay una, es 3, y 3 no es
divisible entre 11. Por lo tanto, 641 no es divisible entre ninguno de los números que nos hemos planteado. Bien, pues espero que os haya servido el ejercicio y hasta la próxima. Arrivederci.